Bienvenidos a la clase de topología básica. El día de hoy vamos a ver lo que son las propiedades básicas de espacios compactos. A grandes rasgos, en el video pasado vimos lo que es un espacio compacto. También vimos que los intervalos cerrados y acotados como subconjuntos de R de la recta real son compactos. Vimos también el teorema de Heine-Borel que nos dice que conjuntos cerrados y acotados dentro de Rn son compactos. Vimos que si tenemos un conjunto cerrado dentro de un espacio compacto, entonces el cerrado también tiene que ser compacto. Muy bien, pues ahora vamos a ver algunas propiedades de espacios compactos. La primera es la siguiente. Si tenemos una función continua, vamos a pensar que es su proyectiva. Si el dominio es un espacio compacto, entonces f de x tiene que ser compacto. Esto se ve de la siguiente forma en el bosquejo, es un bosquejo de la demostración, la que les presento aquí. Entonces tenemos el espacio x que es compacto, tenemos una función y entra al espacio y. Entonces como el espacio, queremos ver que el espacio y sea compacto, entonces damos una cubierta abierta que lo cubra obviamente, y notemos que cada uno de estos es abierto, entonces para cada abierto u, la imagen inversa va a ser abierto en x, y esto es porque la función f es continua. Y entonces lo que va a suceder es que para cada abierto de acá, nosotros vamos a tener un abierto acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues con todos estos abiertos de y, estamos construyendo una cubierta abierta del espacio x. Pero recordemos que el espacio x es compacto, entonces esa cubierta finita que se va a obtener va a tener una subcubierta finita, es decir, que vamos a encontrar una cantidad finita de abiertos que nos cubren al espacio x. Y entonces estos abiertos pues tienen un correspondiente en y. En otras palabras, lo que estamos haciendo es estos abiertos son imagen inversa de alguno de los abiertos de acá, pero recordemos que esta ya es la cantidad finita de abiertos que encontramos para cubrir al espacio x. ¿Qué estamos haciendo? Pues es que esta misma cantidad finita es la que se va a encontrar de este lado de acá, y esto porque pues estos abiertos son imagen inversa de algunos abiertos acá, pero la función es suprayectiva. Entonces esto nos hace que todos estos de aquí, sus respectivos acá en y, nos cubran, la unión nos cubra todo y. Por lo tanto estamos diciendo que la cubierta con la que empezamos tiene una subcubierta finita que nos cubre a y. Entonces y es compacto. Vamos con el siguiente. Entonces continuamos y la siguiente dice que tenemos un espacio de Hausdorff, y además si A es un subconjunto de el espacio X que es compacto y tomamos un X que no está en A, entonces van a existir dos abiertos ajenos U y V de tal forma que X está en U y A se queda contenido en B. Entonces el bosquejo de la demostración es la siguiente. Tomamos un espacio de Hausdorff X y A un subconjunto compacto de X. Y tomamos el elemento X que no está en A. Entonces para cada elemento Z de A, lo que vamos a tener es que existen dos abiertos, uno que contiene a Z y otro que contiene a X, y además son ajenos. Y esto porque el espacio X es de Hausdorff. Ahora, si lo hacemos para cada elemento de A,
esto va a seguir ocurriendo. Vamos a encontrar dos abiertos, uno que contiene al elemento z y otro que contiene el x, y que la intersección es no vacía. Entonces, si lo hacemos para todo elemento de A, vamos a encontrar muchos abiertos que contienen tanto a los elementos de A y otros que contienen al elemento X. Pero entonces en A estamos dando una cubierta abierta. Dado que el espacio A es compacto, vamos a tener que existe solo una cantidad finita de abiertos. Voy a poner esos abiertos. Notemos antes de que esto suceda que cada abierto de acá nos está dando un abierto que contiene a X. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Solo ponemos la cantidad finita, que es la que nos cubre, y por esta cantidad finita que cubre A, tenemos una cantidad finita de abiertos que contienen a X. Ahora, si nosotros consideramos la unión de esto y la unión de esto, los amarillos y los azules, la intersección es no vacía por esta situación que está acá, esta y esta. Sin embargo, si en lo azul nos consideramos la intersección, pues la intersección de una cantidad finita de abiertos es un abierto por definición de topología, ¿no? Entonces la intersección acá nos va a ayudar y acá sí nos va a servir la unión. Entonces esos van a ser nuestros dos abiertos que estamos buscando. Uno es U, que contiene a X, y otro es B, que contiene a A. Por lo tanto, este es el bosquejo de la demostración. Pasemos a un corolario. Esta es una consecuencia del teorema anterior y nos dice que un subconjunto compacto de un espacio de Hausdorff es cerrado. No es difícil ver que se cumple este resultado como consecuencia del anterior. Vamos con otra propiedad, y es la de Bolzano-Weierstrass. Esta nos dice que si tenemos un espacio compacto y A es un subconjunto de X que es infinito, entonces A va a tener un punto de acumulación. Veamos cómo es el bosquejo de la demostración. La demostración la vamos a hacer por contradicción. Entonces, si tenemos el conjunto A y si tomamos un elemento X que no está en A, entonces, como vamos a hacerlo por contradicción, vamos a decir que no tiene puntos de acumulación. Entonces, como no tiene puntos de acumulación, eso quiere decir que este X que yo tomé no es punto de acumulación de A. Por definición de punto de acumulación, más bien por la negación de la definición de punto de acumulación, vamos a encontrar un abierto que contiene a X de tal forma que A menos el punto X no intersecta al conjunto abierto. Ahora, ¿qué sucede si tomamos un elemento de A? Pues resulta que como este tampoco es punto de acumulación, podemos encontrar un abierto que lo contiene de tal forma que si al conjunto A yo le quito el elemento X, este no va a intersectar al conjunto abierto. Y así para cada elemento de A y para cada elemento que no está en A. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues estamos dando una cubierta con todos estos abiertos que estamos encontrando del espacio X. Pero el espacio X dijimos que es un espacio compacto. Entonces, este espacio compacto va a quedar cubierto de la siguiente forma. Dada que esa cubierta tiene una cantidad finita de elementos que cubren al conjunto X, es decir, una subcubierta finita, entonces lo que podemos notar es que a lo más cada abierto tiene un elemento del conjunto A. Pero si nos damos cuenta,
Y lo peor que pudiera pasar es que cada uno de estos abiertos tuviera un elemento de A, pero solo es una cantidad finita. Eso nos está dando una contradicción porque habíamos supuesto que A es infinito. Por lo tanto, estuvo mal suponer que A no tiene puntos de acumulación. Vamos con lo que sigue. Si tenemos un subconjunto compacto A de Rn, este va a ser cerrado y acotado. Si se dan cuenta, este es el regreso del teorema de Heine-Borel. Entonces veamos cómo se hace. Voy a hacer el bosquejo de la demostración para R2 y para Rn es similar. Tomamos un subconjunto compacto. Ahí está nuestro subconjunto compacto. Y entonces sabemos que este subconjunto compacto es cerrado por el corolario que teníamos antes de la propiedad de Bolzano-Weierstrass. Y ahora, para ver que es acotado, lo que va a suceder es que vamos a dar una cubierta de este conjunto A. Pero ¿cómo vamos a dar esta cubierta? Bueno, pues agarramos el origen de R2 en este caso y construimos bolas abiertas de radio entero. ¿Qué quiere decir eso? Pues tomamos el entero 1 y construimos la bola de radio 1. Y así vamos construyendo las bolas de tal forma que vamos a tener una cubierta abierta del conjunto A. Pero como es compacto, tiene una subcubierta finita que lo cubre. Es decir, nos vamos a quedar solo con un entero, o existe un entero positivo, de tal forma que la bola de radio, ese entero positivo con centro en el origen, contiene al conjunto A. ¿Qué estamos diciendo? Que el conjunto A es acotado. Y ese sería el bosquejo de la demostración, que si no mal recuerdo a alguien se le quedó de tarea. Vamos con lo que sigue. El teorema nos dice ahora que que si tenemos una función real continua definida en un espacio compacto, esta va a estar acotada y alcanza su máximo y su mínimo. Veamos por qué. Ya esta es consecuencia de los teoremas anteriores. Tomamos el A, un subconjunto compacto, y una función que va a los reales. Entonces, su imagen, como lo vimos en una de las propiedades pasadas, su imagen tiene que ser compacta. Entonces, por ser compacta, Heine-Borel nos dice que tiene que ser cerrada y acotada. Más bien el teorema anterior es el regreso de Heine-Borel. Y entonces, esto es cerrado y acotado. Entonces no puede extenderse a infinito, ni para arriba ni para abajo. Y además tiene que ser cerrado. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Que este punto de acá nos está dando un mínimo y este punto de acá nos está dando un máximo. Y además es acotada, puesto que es un compacto y existe su máximo y existe su mínimo. Estos puntos pertenecen al conjunto por ser cerrado. Y eso da el bosquejo de la demostración de este teorema. Muy bien, pues ahora vamos con un lema que es muy importante, que es el lema de Lebesgue. Y este nos dice que si tenemos un espacio métrico y f una cubierta de x, entonces va a existir un delta mayor que 0, al que le vamos a llamar número de Lebesgue de la cubierta,
de tal forma que todo su conjunto X de diámetro menor que delta está contenido en algún miembro de la cubierta. No voy a hacer la demostración ni el bosquejo, simplemente voy a explicar con, como lo he venido haciendo con dibujos, qué es lo que quiere decir en este caso el lema de Lebesgue. Imagínense que tienen el espacio X que es métrico y tenemos una cubierta ya del espacio X. Entonces lo que vamos a poder hacer es encontrar una delta mayor que cero, de tal forma que para esta delta, si nosotros tomamos un subconjunto que tenga diámetro menor que delta, entonces este se va a quedar metido en un elemento de la cubierta. Y así para cualquier elemento, para cualquier subconjunto que tenga diámetro menor que delta. Este es un teorema muy importante, más bien un lema muy importante, y la delta de Lebesgue se utiliza en algunos lados. Ok, entonces vamos ahora con algunos ejercicios como muestra de cómo se utilizan los resultados anteriores. Entonces, el primero es que el conjunto de los números racionales como subespacio de R no es compacto. ¿Y esto por qué? Bueno, pues resulta que si Q es compacto, entonces Q tiene que ser cerrado y acotado. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Ah, pues claramente Q no es acotado. Y además, la cerradura de Q es igual a los reales. Es decir, que este no es cerrado. Sabemos que es denso, pero no es cerrado. Por lo tanto, no es compacto. Y el último, el plano proyectivo también es un espacio compacto. Recordemos que el plano proyectivo viene de la identificación de tener un cuadrito relleno donde identificamos las partes, la parte inferior y la parte superior con flechas, pero en sentidos opuestos. Entonces, este tiene que pegarse con este en esta dirección. Y los lados que faltan del cuadrado, pues también están en sentidos opuestos. Entonces, al hacer esta identificación, estos pegados, lo que va a resultar es el espacio, en este caso el plano proyectivo, pero esto de aquí es un espacio compacto, es un cerrado y acotado de R2, lo podemos pensar así. Y entonces, por uno de los resultados que acabamos de ver, f es una función continua, el solo pegar este con este y esta flecha con la de arriba, esa es una función continua, lo vamos a ver más adelante, pero por ahora está bien que lo supongamos. Y entonces, como esta es una función continua que sale de un espacio compacto, entonces su imagen tiene que ser compacta y su imagen es el plano proyectivo. Por lo tanto, el plano proyectivo es un espacio compacto. Con esto terminamos y nos vemos la próxima.